Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 16 al 21 y 34 al 38. En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo se construyó el santuario. Moisés lo construyó. Colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario, y sobre ella puso, además, un toldo, como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños, y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario, y colgó delante de ella un velo para ocultarla, como el Señor se lo había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y durante la noche, había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red, que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: Sí. Entonces, él les dijo: Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. En el día de hoy, nos encontramos con dos lecturas bíblicas que nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a reflexionar sobre nuestra misión como discípulos de Jesús. En la lectura del Éxodo, escuchamos sobre cómo Moisés obedece las instrucciones del Señor y completa la construcción del tabernáculo, el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo Israel. El tabernáculo era una estructura sagrada y portátil que simbolizaba la morada de Dios entre su pueblo. En él, los israelitas podían adorar y ofrecer sacrificios, y Dios se comunicaría con ellos desde el lugar santísimo, conocido como el lugar de la presencia. La lectura nos muestra cómo Moisés terminó la obra del tabernáculo según todo lo que Dios había mandado, y cómo la gloria del Señor llenó el lugar cuando la nube cubrió la tienda del testimonio. Esta lectura nos enseña valiosas lecciones espirituales que son relevantes para nuestra vida cristiana hoy en día. La obediencia a la voluntad de Dios. Moisés fue fiel en cumplir las instrucciones precisas que Dios le había dado para construir el tabernáculo. La obediencia a la palabra de Dios es esencial para experimentar su presencia y su bendición en nuestras vidas. Como creyentes, también debemos ser obedientes a su voluntad, guiados por su palabra y el Espíritu Santo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. La nube que cubrió el tabernáculo simboliza la presencia divina que habitaba en medio de Israel. Dios no solo los guiaba durante el día en forma de nube, sino que también los protegía y los cuidaba. Hoy,
como comunidad de fe, seguimos experimentando la presencia de Dios en medio de nosotros a través del Espíritu Santo, quien nos consuela, guía y empodera para vivir una vida santa y fiel. La importancia de la adoración. El tabernáculo era un lugar de adoración y comunión con Dios. A través de la adoración podemos acercarnos a Dios con corazones agradecidos y reverentes. La adoración nos conecta con la realidad espiritual y nos ayuda a enfocarnos en la grandeza y la majestad de nuestro Creador. La gloria de Dios se manifiesta. Cuando el tabernáculo fue completado y la nube cubrió el lugar, la gloria de Dios se manifestó en medio del pueblo. La gloria de Dios representa su esplendor, su majestad y su poder sobrenatural. Cuando adoramos y buscamos a Dios con sinceridad, su gloria también se manifiesta en nuestras vidas, revelando su presencia y poder. La dependencia en Dios. La nube que cubría el tabernáculo también era una señal para que los israelitas supieran cuándo avanzar y cuándo detenerse en sus travesías por el desierto. Esto nos enseña la importancia de depender completamente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si confiamos en Él, Él nos guiará y nos mostrará el camino que debemos seguir. Dios cumple sus promesas. El tabernáculo era un recordatorio tangible de las promesas que Dios había hecho a Abraham y a su descendencia. Dios cumplió su promesa de estar con ellos y guiarlos en su peregrinaje. Hoy podemos confiar en que Dios es fiel y cumple todas sus promesas en nuestras vidas. Podemos descansar en su amor y su fidelidad, sabiendo que Él siempre está con nosotros y nos llevará a cumplir su propósito en nosotros. La construcción y la manifestación de la gloria de Dios en el tabernáculo nos señalan hacia un mayor cumplimiento en la persona de Jesucristo. Jesús, quien es Dios encarnado, vino a morar entre nosotros y se convirtió en el cumplimiento definitivo del tabernáculo. Él es el verdadero lugar de la presencia, donde podemos encontrar el perdón, la gracia y la salvación. En Cristo, la gloria de Dios brilla en todo su esplendor. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado acceso directo a su presencia. Ya no necesitamos un tabernáculo físico para encontrarnos con Dios. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la oración y la comunión con su Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla sobre el reino de los cielos y cómo se asemeja a una red que es echada al mar y recoge peces de toda clase. Esta parábola de hoy nos enseña varias lecciones importantes sobre el reino de los cielos y el juicio final. En primer lugar, la parábola de la red nos habla de la universalidad del reino de los cielos. La red es lanzada al mar y recoge peces de toda clase, lo bueno y lo malo. Esto nos muestra que el reino de los cielos no es exclusivo para un grupo selecto de personas, sino que está abierto a todos, sin importar su origen, cultura o estatus social. Dios quiere que todos seamos parte de su reino y experimentemos su amor y su gracia. En segundo lugar, la parábola nos habla del juicio final. Una vez que la red está llena, es llevada a la orilla y los pescadores separan lo bueno de lo malo. De la misma manera, en el fin del siglo, los ángeles saldrán y separarán a los malos de entre los justos. Aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado, serán apartados y enfrentarán el juicio de Dios, mientras que los justos serán recibidos en el reino de los cielos. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas. Dios nos ha dado el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, y nuestras elecciones determinarán nuestro destino eterno. Es un recordatorio serio de la importancia de vivir una vida que sea agradable a Dios y que refleje su amor y su justicia. En tercer lugar, la parábola nos habla de la importancia de discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando los pescadores recogieron la red, separaron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo.
Del mismo modo, en nuestras vidas, debemos aprender a discernir entre lo que es justo y lo que es injusto, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es puro y lo que es impuro. El discernimiento es una habilidad espiritual crucial que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a evitar las trampas del enemigo. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios para discernir lo que es agradable a Él y rechazar lo que va en contra de su voluntad. En cuarto lugar, la parábola nos habla del juicio de Dios. Los malos son echados en el horno de fuego, donde hay lloro y crujir de dientes. Esta imagen es una representación simbólica del juicio y la condenación eterna que enfrentarán aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado. El juicio de Dios es una realidad que no podemos ignorar. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que un día todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Sin embargo, también debemos recordar que Dios es misericordioso y compasivo, y que su deseo es que todos se arrepientan y encuentren la salvación en Él. En quinto lugar, la parábola nos habla de la importancia de la comprensión espiritual. Cuando Jesús terminó de enseñar estas parábolas, sus discípulos le respondieron que habían entendido todo lo que Él les había dicho. Esto nos muestra que la comprensión espiritual es un regalo de Dios que nos permite entender las verdades espirituales y aplicarlas a nuestras vidas. La comprensión espiritual no proviene del conocimiento humano o de la sabiduría terrenal, sino que es una revelación del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente para entender la verdad de Dios. Por último, la parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la enseñanza de Jesús. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo respondemos? ¿Somos receptivos y dispuestos a aprender? ¿O somos indiferentes y cerrados a la enseñanza? El llamado de Jesús es a ser discípulos dispuestos a aprender de Él y a seguir sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Debemos abrir nuestros corazones a la palabra de Dios y permitir que su verdad transforme nuestras vidas. Ahora unidos en una misma fe, oremos juntos. Dios misericordioso, te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas y por tu palabra que nos guía y nos fortalece. Gracias por caminar con nosotros en nuestros desiertos y dificultades y por guiarnos en nuestros caminos. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido obstinados y hemos rechazado tu amor y tu verdad. Ayúdanos a ser humildes y abiertos a tu obra en nuestras vidas y a seguir tus caminos con valentía y confianza. Te pedimos que nos des la gracia de ser testigos valientes de tu amor y de tu verdad en el mundo. Ayúdanos a compartir tu mensaje de esperanza y salvación con aquellos que nos rodean para que puedan experimentar tu amor y tu cuidado en sus vidas. Dios misericordioso, te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas en nuestra vida diaria. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a seguir tus enseñanzas, aunque sea difícil y desafiante. Gracias por ser el Dios que nunca nos deja ni nos abandona, sino que siempre está con nosotros. Confiamos en tu amor y tu providencia y te entregamos nuestras vidas y nuestros caminos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.